Bien, jóvenes, en el ejercicio que les dejé que hicieran, que era este que ustedes están viendo en pantalla, yo les pedía que realizaran algunos procesos utilizando fórmulas que ya se habían enseñado en clase. Entonces, algunos tuvieron problemas realizándolo. Voy a realizar este video con la intención de que si alguno de ustedes tiene problemas de recordar o algo, entonces este video le va a servir mucho para ver de qué forma tenía que resolver este ejercicio. Entonces, ¿cuáles son cuáles van a ser las funciones que nosotros vamos a utilizar en este ejercicio? O al menos cuáles eran las funciones que se debían utilizar o que ustedes tenían que manejar para resolverlo. Las funciones que ustedes iban a utilizar en el ejercicio, la primera era la función contar. ¿Ya? Entonces es una función que lo que hace, vamos a verla aquí en este momento, lo que hace esta función es permitirnos contar una cantidad de celdas que pueden contener números, ¿ya? Y cuenta, no es que realice una suma de esos números, sino lo que hace es que cuenta cuántos elementos se encuentran dentro de una lista o dentro de un conjunto de argumentos o dentro de un rango, por decirlo así. Entonces, la función contar, si ustedes leen esta parte de aquí, nos permite obtener la cantidad de entradas que contiene un campo en un rango, ¿ya? Entonces, yo no necesito sumar, yo necesito saber cuántos, por ejemplo, en el primer ejercicio que nos dice cuántos salarios hay, ¿ya? Entonces yo necesito saber cuántos son los salarios que se encuentran en esta parte de aquí, ¿ya? Pero antes lo que vamos a hacer es realizar lo primero. Obviamente vamos a calcular cuál es el salario de cada uno de estas personas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo puedo utilizar la función igual suma, que es una función que también ya hemos visto, y yo puedo seleccionar todo este conjunto de elementos, este rango, para saber cuál es el salario de cada una de estas personas. Otra cosa que ustedes tenían que hacer también es darle ese formato de moneda, ¿sí? Y utilizando el símbolo que nosotros utilizamos, eso ustedes ya también ya lo saben hacer. Entonces, ¿qué más? Necesito saber los de los demás. Ya sabemos que nos posicionamos en esta parte de aquí, de la esquina, y arrastramos nuestra fórmula hacia abajo para que podamos obtener cada uno de esos valores que representan el salario de cada una de estas personas, ¿ya? ¿Qué fórmula estamos utilizando? La fórmula que estamos utilizando, jóvenes, es la fórmula igual suma. Yo pude haber utilizado, por ejemplo, hacerlo de la siguiente forma, escribiendo igual y seleccionando la celda. En este caso sería la celda B26, la celda sumándola con la celda C26 también y sumándolo con la celda D26, lo cual no es muy práctico porque imaginemos que existan muchas más celdas que nosotros tengamos que sumar, entonces no nos funciona en este caso, ¿ya? La celda, o perdón, la fórmula o la función que nos permite realizar una suma de forma automática o simplemente tomando un rango de celdas es la función o fórmula igual suma, ¿ya? Eso ustedes ya lo conocen. Listo, una vez que ya tenemos el salario, vamos a realizar el primer ejercicio. La parte de aquí nos dice que aquí debe aparecer el resultado del ejercicio 1. Lo que nos piden, jóvenes, es saber o mostrar cuántos son los salarios que se encuentran, ¿ya? Entonces, ¿qué función vamos a utilizar? La función que vamos a utilizar es la función que les acabo de mostrar, en la cual la función contar nos permite saber cuántos elementos se encuentran dentro de una matriz o de un rango, ¿ya? Entonces no va a ser la suma de algo, sino lo que va a hacer es contar cuántas entradas se encuentran dentro de un conjunto o mejor dicho, de mejor forma, de un rango, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese ejercicio en este momento. Muy bien, entonces, ¿dónde realizamos eso? ¿Dónde escribimos la fórmula? La fórmula la vamos a escribir en esta parte de aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que, voy a darle un poquito más de zoom aquí para que ustedes lo puedan ver.
¿Qué es lo que nos piden? Nos piden que contemos cuántos salarios hay. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula que nos permite eso es la fórmula contar. Entonces escribimos siempre igual contar, y de esa forma le decimos a Excel que lo que nosotros vamos a escribir va a ser una fórmula. Muy bien, ¿cuál va a ser el rango que vamos a utilizar para que la fórmula nos cuente cuántos elementos hay? Si nos dicen que quieren saber cuántos salarios hay, entonces lo que voy a hacer es ubicarme en la columna que dice salario, selecciono, arrastro sin dejar de soltar nuestro mouse, ya mantengo presionado el clic y arrastro, ya. Entonces, si ustedes se fijan, el rango es E26 hasta la fila E40. Entonces, de esa forma, la función me va a devolver cuántos elementos se encuentran dentro de este rango que acabo de seleccionar. Presiono Enter y me dice que hay 15 elementos. ¿Ya? Si ustedes se fijan, así de sencillo había que hacer ese ejercicio. Lo siguiente es que nos dicen cuántos salarios hay superiores a 1200. Ok, ¿qué función vamos a utilizar en esta parte de acá? La función que nosotros necesitamos utilizar es la función contar sí. Esta función lo que hace es que en base a un criterio que nosotros tengamos, nos muestra la cantidad de elementos que cumplen ese criterio. Por ejemplo, me dice que la función contar sí me permite, dice que para contar el número de celdas que cumplen un criterio o una condición. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. Entonces yo digo, ok, cuéntame solamente aquellos clientes que están dentro de una ciudad, por ejemplo. Ya puede ser, no sé, Tegucigalpa, Comayagua. Entonces voy a utilizar esta función. ¿Cuál es la sintaxis que nosotros vamos a utilizar? En esta parte la escribí así, de esa forma, para que nosotros la pudiéramos entender mejor con un lenguaje natural. Y la función lo que hace sería, tiene dos argumentos, bueno, tiene tres argumentos, pero vamos a utilizar los siguientes. Que lo primero es saber dónde vamos a realizar la búsqueda, ¿no? O sea, el rango de búsqueda, dónde queremos realizar esa búsqueda. Y lo segundo será qué es lo que queremos buscar. Va a ser nuestro criterio. Aquí hay que tener en cuenta también cómo lo vamos a realizar. Ahorita mismo les explico. Entonces, nos piden cuántos salarios hay superiores a 1200. Entonces, ¿dónde vamos a buscar? Vamos a buscar en la columna salarios. La primera pregunta ya la respondimos. ¿Ya? Entonces, en esta parte de acá, todo este rango de acá va a ser donde queremos buscar. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la condición? La condición es que nos muestre o que nos cuente solamente aquellos salarios que son superiores a 1200 lempiras. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Escribo igual contar.sí, abro paréntesis, y fíjense que aquí me dice Excel que la fórmula tiene dos argumentos que necesito. El primer argumento que vamos a necesitar es el rango. ¿Cuál es el rango? El rango es todos los elementos que están dentro del salario, ¿sí? Ese va a ser mi espacio de búsqueda o mi rango de búsqueda. ¿Cuál es el criterio? El criterio es la condición que debe cumplir para que se puedan contar esos elementos. En esta ocasión queremos contar solamente aquellos elementos que sean mayores a 1200. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuáles son tenemos claro cuáles son las dos argumentos o cómo vamos a llenar estos argumentos para que nos dé de forma efectiva el resultado de esta fórmula o función. Entonces, ¿cuál va a ser el rango? Pues el rango es muy sencillo. Selecciono todo esto que está acá, lo cual ustedes ya conocen, hasta acá, ¿sí? Ahora, listo. Una vez que ya tengo el rango, punto y coma. Ojo, con el tema del punto y coma, esto va a depender de la versión también de su suite de Microsoft Office. En el caso mío, yo estoy utilizando una versión bastante actualizada y me dice que es punto y coma. Creo que de las versiones 2010 hacia abajo utilizan la coma. No lo recuerdo muy bien, pero hay que fijarse en lo que nos pide aquí, lo que nos sugiere aquí Excel que pongamos. Entonces, ya sabemos cuál va a ser el rango. Ahora, el criterio, ¿cuál va a ser? Aquí hay que tener cuidado con algo. Cuando nosotros queremos poner algo lógico o matemático, vamos a escribir entre comillas eso que es lógico.
En este caso, como es una condición, obviamente las condiciones van a tener se va a utilizar algún tipo de operador lógico o un operador relacional, o lo que es igual, algún tipo de operador que devuelva como resultado algo lógico, es decir, que obtenga o que devuelva que sea verdadero o que sea falso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el criterio? Me dicen que el criterio es que sume a todos aquellos elementos que sean mayores a 1200. Entonces, si ustedes se fijan, yo el criterio lo estoy escribiendo entre comillas, ¿ya? De acuerdo. Todo aquello que sea una operación lógica o matemática la vamos a representar dentro de comillas. Si es un valor entero, pues simplemente lo escribimos sin la necesidad de las comillas. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí lo que va a resolver o lo que va a resultar va a ser preguntar, hey, voy a ver quiénes de todo este rango que acabo de marcar son mayores a 1200. Y solo aquel que sea mayor a 1200 lo voy a contar. Entonces, empezaría desde aquí. 7646 es mayor a 1200. Ah, resulta que sí. Ok, lo voy a contar. Ese es uno. 6843 es mayor a 1200. Lo voy a contar. Ah, ok, perfecto. Y así, ¿no? Entonces voy a presionar Enter. Y si ustedes se fijan, me dice que también hay 15 elementos dentro de salario que son mayores a 1200. ¿Cómo comprobamos que eso es cierto? Bueno, podríamos estar preguntándonos aquí, por ejemplo, 4000, sí, es mayor, es mayor. O podríamos hacer lo siguiente, yo puedo modificar aquí, digamos que este 20. Y si ustedes se fijan, aquí Jacobo ahora ya no gana, ya gana 827. ¿Qué pasó con ese 827? No es mayor a 1200, por lo tanto, la condición de contar puntos sí, o la fórmula, la función de contar puntos sí, ya no lo toma en cuenta. ¿Por qué ya no lo toma en cuenta? Porque va a venir y va a preguntar, ok, este elemento que está aquí dice que lo buscó dentro del rango. ¿Dentro de cuál rango? Dentro de este rango que está aquí. ¿Ya? O sea, todo este rango que ustedes están viendo, que está marcado en azul y que lo estoy marcando en rojo ahora yo, fue donde lo encontró, ¿no? Y dice 827.40. ¿Cuál es la condición? ¿Es mayor a 1200? No, no es mayor. Por lo tanto, no lo voy a contar. Entonces lo que hace es que no lo cuenta y solamente va a contar aquellos que sean mayores a 1200. Así de fácil. ¿Ya? Lo vamos a dejar así para que ustedes lo puedan comprender. Bien, ¿cuál es el ejercicio 3? El ejercicio 3 nos dice ¿cuántos empleados han tenido un volumen de ventas superiores a 1000 empiras? ¿Ya? Entonces pueden ponerle pausa ustedes al video y pensar en qué función es la que vamos a utilizar. Si ustedes se fijan, jóvenes, aquí nos están diciendo cuántos. ¿Ya? Entonces ya podemos decir, ok, ¿cuántos? Voy a utilizar una función contar. ¿Existe alguna condición? Sí, hay una condición. La condición es que sean superiores a 1000 empiras. Entonces, ok, voy a utilizar la función contar puntos sí. Entonces, me vengo para acá y digo, en el ejercicio 3 me dice, ¿cuántos empleados han tenido un volumen de ventas superiores a 1000? ¿Dónde está la columna ventas? Entonces ya sé dónde voy a buscar. Voy a buscar en la columna ventas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que voy a tomar en consideración? Aquellos empleados que tengan un volumen de ventas arriba de 1000 empiras son los que quiero contar. ¿Cómo hago eso? Escribo igual y digo contar punto sí. Abro paréntesis y lo primero que me pide, jóvenes, es el rango. Es decir, ¿dónde va a buscar la fórmula o dónde va a buscar Excel esos elementos? ¿Dónde los vas a buscar? Claro, yo quiero saber lo del rango ventas. Escribo punto y coma. ¿Y cuál va a ser el criterio? Como es un criterio lógico, una condición, yo lo que ando buscando son aquellos elementos que sean mayores a 1000. ¿De acuerdo? Cierro comillas, perdonen. Cierro comillas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo a Excel? Oye, mira, en el rango C26 hasta C40, ese rango pertenece a la columna. ¿A qué columna pertenece? A la columna ventas. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que lo que andamos buscando es aquellos empleados que tengan un volumen de venta mayor a 1000 empiras.
¿ya? Entonces, lo siguiente es el criterio. ¿Y cuál es el criterio? Todas aquellas ventas que sean mayores a 1000 lempiras. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber cuántos empleados. Ojo, me dice cuántos, no me dice quiénes. Si me dijese quiénes, ahí la cosa cambiara. Pero en este caso me dice cuántos. Y yo puedo saber cuántos empleados tienen una cantidad de ventas, un volumen de ventas mayor a 1000 lempiras utilizando esta fórmula. Cierro paréntesis, presiono Enter y me dice que solamente 12 personas tienen un volumen de ventas mayor a 1000 lempiras. Vamos a ver si es cierto. Este cumple la condición, es mayor a 1000, es mayor a 1000, es mayor a 1000, 3, es mayor a 1000, 4, este no cumple, este sí, serían 5, este sí, 6, este sí, 7, 8, 9, este no, 10, 11 y 12. Entonces, si ustedes se fijan, aquí automáticamente ya nos arrojó que son 12 personas. Lo hemos hecho de forma manual, que no tiene sentido también, pero solo para comprobar. Y coincide con el resultado que hemos hecho de forma automática. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, en el siguiente ejercicio nos piden... bueno, ya hicimos el cuántos salarios, ya hicimos el de los salarios superiores a 1200 y los empleados que tienen un volumen de ventas arriba de los 1000 lempiras. Ahora nos dice la suma total de las ventas inferiores a 3000. ¿Qué fórmula utilizamos en este caso? Vamos a ver en PowerPoint, a ver qué fórmula vamos a utilizar. Y la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula sumar si. La función sumar si se usa para sumar los valores de un intervalo en un rango, dice que cumplan los criterios que se haya especificado. Entonces, la fórmula sumar sí lo que hace es sumar todos aquellos elementos que cumplan una condición. Voy a omitir las tildes aquí porque el software que estoy utilizando para escribir no me lo permite, pero ustedes ya saben que llevamos una tilde aquí, ¿de acuerdo? Entonces, la fórmula sumar sí me va a sumar, oye, suma todos aquellos elementos que cumplan una condición. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo quiero. Por ejemplo, dice, supongamos que en una columna que contiene números, solo quiero sumar los valores que puede usar la siguiente fórmula. Por ejemplo, que me sume todos aquellos valores que sean mayores a 5. ¿De acuerdo? Entonces, utilizo la función igual sumar.si. El rango va a ser este. Quiero que me sume aquellos elementos que están dentro del rango B2 hasta B25. ¿Y cuál es el criterio que yo quiero utilizar? El criterio que yo quiero utilizar va a ser aquellos elementos que sean mayores a 5. ¿Ya? Importante, jóvenes, al igual que en la función contar sí, cualquier criterio de texto o cualquier criterio que incluya los símbolos lógicos o matemáticos, lógicos o relacionales en este caso, o matemáticos, deben estar entre comillas dobles. ¿De acuerdo? Cualquier criterio que sea o que esté utilizando un operador lógico relacional, como es en este caso también, lógico, relacional o matemático, debe estar entre comillas dobles. Si el criterio es numérico, las comillas dobles no son necesarias. ¿Ya? Es decir, si yo le dijera, súmame todos aquellos elementos donde aparezca el 5, pues aquí borraría las comillas, borraría estas comillas, borraría el operador relacional y solamente estaría el 5 ahí solito. ¿Qué va a hacer la función suma? De un conjunto de números, 1, 3, 20, 25, 50, los que sean, me va a sumar solamente aquellos elementos que estén repetidos, por ejemplo, ¿no? Fíjense, podría ser una forma de buscar elementos repetidos. Entonces me va a decir, ¿cuántos elementos repetidos hay? Hay 10 números que son 5, ¿ya? No es el caso, entonces yo lo que quiero es sumar sí dentro de este rango todos aquellos elementos que son mayores a 5. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, teniendo en cuenta eso que acabamos de leer, vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos dicen, suma todas las ventas inferiores a 3000. Lo que quiero que haga es, o lo que quiero mostrar, o lo que me piden que muestre es que sume todas las ventas que son inferiores a 3000. Entonces, ¿cuál será nuestro rango de búsqueda? Nuestro rango de búsqueda, es decir, que vamos a buscar, ¿dónde? En la columna ventas.
¿cuál va a ser nuestro criterio de búsqueda? O mejor dicho, de mejor forma, ¿cuál va a ser la condición para que nosotros podamos contar? ¿Cuál va a ser la condición? Les repito, estoy omitiendo las tildes aquí por el que el software no me lo permite, pero ya sabemos de las tildes. Condición. ¿Cuál va a ser la condición? Todos los que sean inferiores a todos los que sean inferiores a 3000. Entonces, lo que va a hacer la función es buscar dentro de la columna ventas todos aquellos elementos que sean inferiores a 3000 y los va a contar. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos. Entonces ya vemos que vamos a utilizar la función sumar sí. Entonces, ¿dónde me voy a posicionar? Me dicen que es el ejercicio 4, entonces lo voy a hacer en esta parte de aquí, ¿ya? Ejercicio 4. Ya hicimos el ejercicio 15, perdón, el ejercicio 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a escribirle aquí para que miremos que ya están completados. Entonces, en el ejercicio 4 vamos a decirle que vamos a sumar punto sí y me dice ¿cuál va a ser el rango? ¿Ya? ¿Cuál va a ser el rango? El rango, ¿cuál va a ser? Vamos a ver, pónganle pausa al video si ustedes quieren. Entonces, el rango va a ser este rango ventas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque me están diciendo sume todas las ventas inferiores a 3000. ¿De acuerdo? Entonces digo, ok, el rango que voy a sumar, todas las ventas, punto y coma. ¿Cuál va a ser el criterio? ¿Cuál va a ser el criterio? El criterio es que sea inferior a 3000 o lo que es igual, que sean menores a 3000. Como es una operación lógica o relacional o que me va a devolver un valor lógico, verdadero o falso, yo lo voy a poner entre comillas. ¿Ya? Entonces digo, súmame dentro del rango ventas todos aquellos elementos que sean menores a 3000. Cierro comillas, perdonen, Latinoamérica, cierro comillas, cierro paréntesis, perdón. Entonces, de nuevo, ¿qué le estoy diciendo? Oye, mira, búscame dentro de este rango, que es el rango ventas, y vas a contar, y vas a sumar solamente aquellos elementos que sean menores a 3000. ¿De acuerdo? Eso es lo que le estoy diciendo. Presionamos Enter y me dice 6974 es el resultado de sumar aquellos elementos que son inferiores a 3000. ¿Ya? Ojo, aquí no estamos contando los elementos. Aquí estamos sumando los elementos que son menores a 3000. Con la función contar sí, lo que hacemos es contar únicamente aquellos elementos que cumplen una condición. En este caso, yo no estoy contando. Yo estoy sumando aquellos elementos que son ¿qué? Que son inferiores a 3000. Por ejemplo, 3300 no se va a sumar. 6160 no se va a sumar. 5130 no se va a sumar. 7541 no se va a sumar. 734 ¿se suma o no se suma? Claro que se suma. ¿Por qué razón? Porque es inferior a 3000. 3030 se suma. No, este no, porque no es inferior a 3000. Es igual, este sí. Este también se suma, este también se suma, este también se suma. Y bueno, ya vieron la lógica, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Me vas a sumar todos los elementos que están dentro del rango ventas, pero me vas a sumar solamente aquellos que sean menores a 3000. Eso le estoy diciendo. ¿Ya? Bueno, ya tenemos este, lo vamos a marcar. Vamos con el siguiente entonces. Bien, vamos entonces con el ejercicio 5. El ejercicio 5, ¿qué nos dice? El ejercicio 5, vamos a hacer algo. Voy a marcar el ejercicio 4. Hasta aquí vamos, ¿verdad? Entonces lo voy a marcar. Vamos a ver qué pasa. Bueno, no sé qué pasa. Vamos a ponerle un color de fuente entonces diferente. Ahí. Estos que están aquí arriba ya los hicimos. No me gusta ese color rojo, muy raro. Ponerle un color verdecito. ¿Ya? Entonces ya hicimos estos que están arriba, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio número 5. Me dice sume todas las ventas que sean superiores a 6000. ¿Ya? Bueno, entonces este es muy parecido al número 4, ¿no? Solo que aquí vamos a sumar todas las ventas que sean superiores a 6000.
nos venimos para acá y vamos a decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sumar. Sí. ¿Cuál es el rango? El rango es las ventas. Seleccionamos todas las ventas y vamos a decir punto y coma. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Pueden poner pausa ustedes y ver cuál es el criterio. El criterio me dice que sean superiores a 6.000. ¿Qué significa? Entonces, como es el resultado va a ser algo lógico, entonces yo voy a ponerlo entre comillas y voy a decir que me sume todas aquellas que sean mayores ¿a cuánto? Vamos a ver, se me olvidó. Mayores a 6.000, ¿de acuerdo? Entonces, todas las que sean mayores a 6.000. Listo. Cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Ya? Entonces, ustedes se fijan, aquí me está dando ese resultado. La suma de todos aquellos elementos que son mayores a 6.000 me da como resultado 13.701. Listo. Hasta aquí vamos bien. Vamos con el siguiente entonces, a ver qué nos dice. Este ya lo hicimos. También ya lo hicimos. Y ahora vamos con el otro que me dice suma total de los salarios que sean mayores a 1.200. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es que voy a sumar los salarios que son mayores a 1.200. Entonces vamos a escribir la fórmula. Solamente aquellos salarios que sean mayores a 1.200 son los que vamos a sumar. En el ejercicio 6, igual suma, abro paréntesis, y voy a decir, aquí me falta algo, igual sumar punto sí, ¿verdad? Abro paréntesis, ¿y cuál va a ser el rango? Ahora el rango me dice sumar todos los salarios o total salarios de que sean mayores a 1.200. ¿Dónde voy a buscar? En la columna salarios. Entonces digo yo, ok, mi rango es salarios. Punto y coma. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es esa condición o criterio que voy a utilizar? Todos aquellos salarios que sean mayores a 1.200 son los que voy a sumar. Ok, entonces como va a ser un valor lógico, una operación lógica, lo voy a escribir dentro de comillas. Todos los salarios que sean mayores a 1.200. ¿Ya? Cierro comillas. Cierro paréntesis. ¿Ya? ¿Qué es lo que le estoy diciendo entonces? Mira, de nuevo, para que nos quede claro, súmame todos los elementos que se encuentran en el rango salarios, solamente aquellos que cumplan la condición que sean mayores a 1.200. Los que no sean mayores a 1.200 no los sumes, solo los que sean mayores a 1.200. ¿De acuerdo? Entonces vamos a presionar Enter. Y resulta que nos da como resultado este valor que está aquí. ¿Ya? 62.277 resulta de sumar todos aquellos salarios que sean superiores a 1.200. ¿Ya? Es decir, que me sumó este valor, este valor, este valor, este valor. Este valor no lo sumó. ¿Por qué no lo sumó? Porque 827 no es mayor que 1.200. Entonces no se sumó. Este sí se sumó, este también, este también, este también, este también y este también. Bueno, excepción. Entonces solamente no sumó este valor que está aquí. ¿Ya? Este también ya lo acabamos de terminar, lo marcamos como completado. El ejercicio 7, bueno, este ejercicio 6 ya está. Vamos a marcar aquí el 5 porque me da como ansiedad verlo así. Ahora me dice, suma total de las ventas de los empleados que tienen una base que sea como mínimo de 1.200. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué forma realizamos ese ejercicio. Bien, en el siguiente ejercicio nos pide que sumemos el total de las ventas de los empleados que tienen una base que sea como mínimo 1.200. Que sea como mínimo 1.200. Entonces, miren, aquí hay un pequeño cambio con respecto a la función sumar sí. Con respecto a las anteriores, nosotros utilizábamos simplemente dos argumentos. La función sumar sí tiene tres argumentos. Si ustedes se fijan, rango, criterio y rango de suma. ¿Por qué no estamos utilizando el criterio rango de suma?
porque el rango de suma es exactamente el mismo que el rango. Es decir, yo estoy buscando sumar dentro de este rango aquellos elementos que son mayores a 1200. Entonces, en el mismo rango que yo ando buscando, en ese mismo rango se hace la suma. ¿De acuerdo? Ahora bien, en el ejercicio siguiente, en el ejercicio 7, me dicen, suma total de todas las ventas de los empleados que tienen una base. Ojo, aquí me está dando a entender algo. Que tienen una base, Significa que yo debo entonces buscar en la columna que dice base. Ese va a ser mi rango de búsqueda. Pero ¿qué pasa? Que mi rango de suma no es la base. En este caso, mi rango de suma es ventas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a sumar todas las ventas. ¿Pero dónde voy a buscar? Voy a buscar en los rangos base o en la columna base. Todos aquellos salarios que tengan como base mínima 1200, son los que yo voy a sumar las ventas. Es decir, lo que voy a hacer es buscar dentro de aquí, por ejemplo, aquí tengo un 1200. Vamos a tomar en cuenta lo siguiente, que sean, aquí vamos a decirle, lo vamos a modificar para que ustedes me lo comprendan y que diga, suma total de las ventas de los empleados que tienen una base que sea igual, le voy a poner, que sea igual, para que ustedes lo entiendan mejor, a 1200. ¿Qué significa? Yo voy a sumar todas las ventas, es decir, lo que yo quiero sumar es las ventas, ¿de acuerdo? Todas las ventas. Pero ¿cuál es el criterio? El criterio es que todas aquellas ventas donde la base, ¿cuál es la base? Esto que está aquí, donde la base sea igual a 1200. ¿Qué significa? Por ejemplo, aquí se encuentra un 1200. Significa que ese 1200, lo voy a marcar. Aquí tenemos un 1200. ¿Dónde hay otro 1200? Aquí hay otro 1200. ¿De acuerdo? ¿Tenemos algún otro 1200? No. ¿Qué significa? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es lo siguiente. Lo voy a hacer con la calculadora de forma manual primero para que ustedes lo entiendan y no se me pierdan. Entonces dice, mira, me vas a sumar todas las ventas. Ok, ya estamos de acuerdo que vamos a sumar todas las ventas. Pero solamente a aquellos empleados donde su salario base, donde su base sea igual a 1200. Este empleado, por ejemplo, Teo, tiene su salario base 1200. ¿Qué significa? Que voy a sumar ese valor. Entonces digo, ok, 5130 lo voy a sumar. ¿Por quién? ¿A quién se lo voy a sumar? ¿Por qué más? Entonces, por este otro que está aquí, 1420. Y nos da 6550. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Recapitulando. Me dicen, suma todas las ventas. Ok, voy a sumar todas las ventas. Voy a sumar todas las ventas. Pero siempre y cuando aquellas ventas, voy a sumar todas las ventas, siempre y cuando sean aquellas ventas de los empleados que tienen como base un salario de 1200, que tienen una base de 1200. Es decir, de todas estas ventas que están acá, yo voy a sumar solamente las ventas de aquellos empleados que tienen como base 1200. ¿De acuerdo? Entonces voy a sumar la venta de Teo, porque su base es 1200, y voy a sumar la venta de Lisa porque su base también es 1200. ¿Cómo se hace eso, jóvenes? Igual, sumar punto sí. Y aquí es donde viene lo diferente. Vean, el rango, ¿cuál va a ser el rango? El rango es el rango de búsqueda. ¿Dónde voy a buscar? El rango de búsqueda es todo este que está aquí. Aquí es donde voy a buscar. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar las bases que sean igual a 1200. Punto y coma. ¿Qué es lo que voy a sumar? Las bases que sean, en esta ocasión le pusimos que sean iguales a 1200.
hubo un error. Que sean iguales a 1200. Que sean iguales a 1200. Cierro comillas. Ahora bien, el rango suma, que es el tercer criterio que no estamos utilizando, es lo que en realidad se va a buscar. Es decir, todo esto de acá lo que hace es, lo primero, decirle dónde es que va a empezar a buscar y comparar para que se cumpla esto que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces lo que estoy haciendo es buscando en todo este rango elementos que sean iguales a 1200. Si son iguales a 1200, quiero que sume su venta. Sume su venta. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Y si yo presiono Enter, me da como resultado 6550. Si ustedes recuerdan, es el mismo valor que nosotros tenemos en esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Profe, ¿por qué razón no utilizábamos entonces el tercer argumento de la función que aparece aquí? ¿Por qué no lo estábamos utilizando? Nosotros pudimos haberlo utilizado. Por ejemplo, sumar igual sumar punto sí. Ese es el ejercicio 6, me dice. Suma todos los salarios que sean mayores a 1200. Ah, ok. ¿Qué voy a hacer? Sumar todos los salarios que sean mayores a 1200. ¿Dónde voy a buscar? Voy a buscar en salario. ¿Qué es lo que ando buscando? Que sean mayores a 1200. ¿Qué es lo que voy a sumar? Pues exactamente el mismo rango. El mismo rango. ¿De acuerdo? Presiono Enter y ustedes se fijan, me da exactamente igual, como si no lo pusiera. Entonces, si el valor que voy a buscar es el mismo, si el rango que ando buscando va a ser el mismo rango en el cual yo voy a sumar, no es necesario ponerlo. ¿Ya? Entonces, como es el mismo rango, yo no lo voy a poner, yo lo puedo omitir y Excel lo que me dice, ah, ok, si no lo está escribiendo, seguramente lo que yo debo sumar es exactamente lo que se encuentra dentro de este mismo rango. Ojo, a diferencia de este que está aquí. Este que está aquí me decían que yo busque en el rango base todos aquellos elementos que sean igual a 1200. Y que sume la venta de esos elementos que cumplen con esta condición. ¿Ya? Traduciéndola sería, todos los elementos que tienen una base igual a 1200, voy a sumarles la venta. Entonces, Excel lo que hace es que empieza a buscar en todos estos elementos y pregunta, ¿900 es igual a 1200? No, no voy a sumar 3300. ¿870 es igual a 1200? No, no voy a sumar 6160. ¿1200 es igual a 1200? Ah, sí, voy a sumar 5130. Pasa al siguiente, no es igual a 1200, no lo suma, no es igual a 1200, no lo suma, no es igual a 1200, no lo suma, no es igual a 1200, entonces no suma ventas, no es igual a 1200, no lo suma, no es igual a 1200, no lo suma. Ah, este valor es igual a 1200. Entonces, ¿qué pasa? Sí voy a sumar 1420. Busco, sumo. Entonces, en resumen, sería 5130 lo va a sumar a 1420. Y lo que me da como resultado es el valor que ustedes ya vieron aquí, 6550. Los demás, como no son iguales a 1200, no los va a sumar. Entonces, en resumen, solamente va a sumar 5130 más 1420. Si yo presiono Enter, ustedes van a ver que me da el resultado de aquí. ¿Qué pasa si yo pongo aquí 1200? ¿Ya? Si ustedes se fijan, ahora encontró uno más que cumple con la condición y ahora va a sumar este valor que está aquí, que es de 3000. Entonces ahora voy a marcarlo, esto lo hago de forma manual, solo para que ustedes lo miren. Entonces, en resumen, lo que va a sumar es 5130 más 3000 más 1420. ¿De acuerdo? Es así como funciona la fórmula sumar.si. Si lo que nos piden es sumar elementos, como es el caso de aquí, sumar todos los salarios mayores que 1200, si lo que nos piden es sumar en el mismo rango donde nosotros buscamos, no es necesario escribir el rango suma. Si nos piden que sumemos elementos
si nos piden que sumemos elementos que son diferentes al rango de búsqueda, entonces nosotros sí tenemos que sumar. Este primer rango que está acá es el rango de búsqueda. Esto que está acá es la condición que debe cumplir ese rango de búsqueda para que se sume el rango de suma, que en este caso es ventas. ¿Ya? Espero que haya quedado claro. Vamos a decir que este ya lo terminamos. Vamos a ponerlo en verdecito. Bueno, no era este verde, ¿no? Este verde que está acá. En el ejercicio número 8 nos dicen lo siguiente. Este que está aquí ya lo hicimos. Y me dicen, en el ejercicio número 8, me dicen, suma total de las ventas de los empleados que tienen una base inferior a 1000 lempiras. Entonces, si ustedes se fijan, aquí también vamos a tener que utilizar el tercer argumento de la función. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a decir, suma total de todas las ventas. Ok, ventas es lo que voy a sumar, pero donde voy a buscar va a ser la base. Todos aquellos empleados que tienen una base inferior a 1000 lempiras, les voy a sumar su venta. ¿De acuerdo? Entonces aquí voy a escribir en ejercicio 8 de igual sumar.si. ¿Dónde voy a buscar? Vamos a ver dónde voy a buscar. Voy a buscar en base. Busco base. ¿Sí? Ahí es donde voy a buscar. Y todos los empleados que tienen una base inferior, es decir, una base menor ¿a cuánto? Menor a 1000 lempiras, cierro comillas, le voy a sumar la venta. Entonces selecciono lo que voy a sumar. ¿Sí? ¿Ya? Entonces creo que con este ejercicio ya ustedes lo pueden ir entendiendo. ¿Ya? Bien, ya terminamos lo marcamos también. El ejercicio 9 me dice lo siguiente. Define una función tal que si el resultado del ejercicio 8 es superior al del ejercicio 7, aparezca el texto 8 es superior. En caso contrario, que aparezca el texto 8 es inferior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué función es la que vamos a utilizar ahí? La función que vamos a utilizar ahí, la que hemos venido estudiando, las funciones condicionales sí. ¿Qué nos permite esa función condicional? Nos permite realizar una comparación lógica entre un valor y el resultado que se espera probando una condición. Esa condición lo que va a hacer es que nos va a devolver un valor lógico. Puede ser un valor verdadero o puede ser un valor falso. Y la sintaxis en un lenguaje natural, es que si algo es verdadero, o sea, vamos a escribir una condición, se va a realizar algo. De lo contrario, se va a hacer algo diferente. Entonces, en el ejercicio nos dicen que debemos definir una función condicional. Bueno, nos dicen una función condicional, ¿verdad? Pero lo vamos a interpretar de esa forma. Define una función tal que si el resultado del ejercicio 8, si el resultado del ejercicio 8, que es este que está acá, ¿sí? Si ese resultado es superior al del ejercicio 7, aparezca 8 es superior. En caso contrario, 8 es inferior. Entonces, vamos a decir con la función igual si, abro paréntesis y digo, ¿qué me está preguntando? Si el resultado del ejercicio 8, ¿quién es el ejercicio 8? Esta celda que está aquí. Si ese valor es superior, o lo que es igual, es mayor, ¿a quién? Si ese valor es mayor al del ejercicio 7, que es este que está aquí, punto y coma, ¿qué va a suceder si eso es verdadero? Vamos a decir 8 es superior. Y fíjense que aquí Excel me está diciendo, oye, ¿qué va a suceder si eso es verdadero? Como es texto, vamos entre comillas, le vamos a decir 8 es superior. Cierro comillas. Punto y coma. ¿Qué sucede si es falso? Miren, dejémonos ayudar por Excel. Como es un texto que vamos a escribir, vamos a decir 8 es inferior. Cierro comillas, cierro paréntesis, presiono Enter. ¿Ya? En este caso, si ustedes pueden ver, 8 es superior, dice. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un valor de 29.377
Y efectivamente 29.377 es un valor superior a 9.550. Por lo tanto, 8 es superior. ¿Ya? Así de fácil. Bueno, ya hemos completado los ejercicios de esta parte de aquí. Solamente faltaría hacer esto que está acá. ¿Ya? Con esto que está acá, jóvenes, ustedes ya saben cómo calcular los totales, ya saben cómo calcular los valores mínimos, los valores máximos y los promedios. Con esto que está aquí vamos a culminarlo y lo vamos a hacer rapidito. Bien, para calcular entonces los totales de aquí, lo que nos piden es que realicemos, mostremos el total de todo esto de aquí. Lo podemos hacer de la siguiente forma, igual suma, ¿no? Abrimos paréntesis, seleccionamos todo nuestro rango, esto ustedes ya lo conocen, son de las funciones más básicas que hemos visto, ¿ya? Y nos muestra el resultado, 11.920, y lo haríamos también igual suma, y arrastramos también, presionamos enter, igual suma, igual, perdón, aquí es igual suma, y vamos a seleccionar todo esto que está acá. Cerramos paréntesis, presionamos enter y ahí tenemos el total. Ahora el total de los salarios, ¿cómo lo calculamos? Vamos a ponerle igual también, suma, abrimos paréntesis, seleccionamos todo nuestro rango, cerramos paréntesis y presionamos enter. Esta es una forma de hacerlo, jóvenes, es válida, por supuesto que es válida, pero les voy a explicar una forma más fácil de hacerla. Una forma sencilla de hacerla es de la siguiente forma. Permítanme. Voy a hacer algo. Voy a copiar estos valores acá para que miremos si coinciden después. ¿Ya? Vamos a hacerlo de esa forma. Ok, estos valores son los que resultaron de todo esto. Entonces yo lo que quiero hacer es ver si en efecto me da el mismo resultado con el procedimiento que yo les voy a enseñar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo que vamos a hacer es escribir. Vamos a mantener presionada. Vamos a presionar la tecla. Vamos a mantener presionada la tecla, perdonen. Vamos a mantener presionada la tecla ALT más el símbolo igual. ¿Sí? Entonces seleccionamos todo esto que está acá. Vamos a seleccionar toda esta que está acá, lo seleccionamos. Y vamos a presionar la tecla ALT y luego presionamos la tecla igual. Y lo que va a hacer es que nos va a hacer la suma automática de todo esto que está acá en esta celda. La suma de forma automática de todo esto que está acá en esta celda. Y luego la suma de todo esto que está acá en esta celda. Y la suma de todo esto que está acá en esta celda, ¿ya? Queremos productividad. Entonces recordemos, la tecla que vamos a presionar es la tecla ALT más la tecla igual. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, presiono la tecla ALT y presiono la tecla igual. Y si ustedes se fijan, automáticamente me da los mismos resultados, que nosotros sacamos escribiendo de forma manual la función suma. Y si yo me posiciono acá, ustedes van a ver que exactamente es la función suma. ¿Ya? Es la misma función. ¿De acuerdo? Es la misma función. Entonces esto que está acá lo vamos a eliminar. Ya. Bien, entonces para que ustedes recuerden, lo acabo de borrar para hacerlo de nuevo. Si ustedes recuerdan, vamos a seleccionar donde yo quiero que se muestren todos los totales. Quiero que se muestren todos los totales de la base, los totales de las ventas, de comisión y de salario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mantener presionada la tecla ALT en mi teclado y presiono la tecla igual. Perdonen, voy a mantener presionado, selecciono primero ALT y la tecla igual. Entonces de esa forma lo que hace es que me muestra la suma total de todos los elementos que están en esta columna. Me muestra la suma total de todos los elementos que están en esta columna, la suma total de todos los elementos que están en esta columna y la suma total de todos los elementos que están en esta columna. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí igual, aquí con el tema de los mínimos, máximos y promedio, aquí lo vamos a tener que hacer también. ¿Ya? Igual min es la fórmula que nosotros utilizamos. Igual min.
y voy a seleccionar, quiero ver cuál es el valor mínimo de todos estos elementos que están aquí. Selecciono y presiono Enter, ¿ya? Entonces de esa forma lo hacemos. Bien, y ustedes ya saben que podemos ir arrastrando la fórmula de forma horizontal y nos va a ir mostrando los valores también de la misma forma, ¿ya? ¿Sí? Los valores mínimos. ¿Cómo calculamos los valores máximos? Utilizamos la fórmula igual max, abrimos paréntesis, seleccionamos todo nuestro rango, que es este rango que está aquí, hasta esta parte de acá. Obviamente vamos a omitir los totales y los mínimos. Cerramos paréntesis, presionamos Enter, ¿ya? No voy a escribir de nuevo la fórmula aquí. Ya sabemos que si yo arrastro desde este punto, debe aparecer este icono de aquí, este cursor. Mantengo presionado y arrastro hacia la derecha y ustedes van a ver que se me aplica la misma fórmula en las demás celdas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces aquí también estoy utilizando máximo y en estas de aquí también. Sucede lo mismo con el promedio, igual promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos entonces toda esta columna que está acá hasta la parte de Oscar, obviamente los demás no lo vamos a escribir, cerramos paréntesis, presionamos Enter y aquí tenemos el promedio, arrastramos también para obtener lo demás y listo, ¿ya? Lo único que nos quedaría pues sería la planilla realizada. Me dice, bueno, en este caso ya lo hicimos, esto ya lo hicimos y creo que obviamos algo. Por ejemplo, me dicen agregue un formato de color verde a los salarios mayores a 2000. Esto que está aquí se conoce como formato condicional, si ustedes lo recuerdan. Entonces, donde dice agregue formato de color verde a los salarios mayores a 2000, ¿cómo lo realizamos? Lo que vamos a hacer entonces, jóvenes, es vamos a seleccionar los salarios. Lo vamos a hacer ahorita, entonces lo voy a marcar de una vez. Selecciono la columna de salarios y como es un formato condicional, bueno, no lo vamos a hacer hasta abajo, sino solamente hasta la parte donde dice Oscar, ¿sí? Los salarios. Solamente me dicen los salarios, no me dicen ni los totales, ni los mínimos, ni los máximos. Formato condicional, resaltar celdas, vamos a ver qué es lo que nos piden en realidad. Formato de color verde, los salarios mayores a 2000. Okay, entonces selecciono primero los salarios. Reglas para resaltar, es mayor que 2000. Les voy a poner un relleno verde con texto verde oscuro, ¿ya? Entonces aquí ya está. Ya lo tenemos. Ahora, ¿qué más me dicen? Utilice la barra de datos para las totales mínimo, máximo y promedio. Entonces vamos a hacerlo. Entonces voy a seleccionar los totales, los mínimos, máximo y promedio. Y me voy a ir a formato condicional, barra de datos y voy a seleccionar la que a mí más me guste. ¿Ya? Para que haga fuego voy a ponerle la de color, una color diferente. Vamos a ver esta que está acá. ¿Ya? Y listo. Ahí tengo ya aplicada la barra de datos. Ya lo hicimos. En la celda dicen de la par, con la etiqueta planilla realizada, escriba la fórmula para que aparezca la fecha del día de hoy de forma automática. Entonces en esta parte de aquí yo quiero que aparezca la fecha de hoy. ¿Cómo lo hago? Escribo igual hoy. Igual hoy, cierro paréntesis. ¿Qué va a suceder? Que cada vez que abra este Excel y realice una planilla con los salarios de venta, entonces me va a aparecer la fecha de forma automática. Es decir, si yo abro este Excel el día de mañana, me va a aparecer la fecha del día de mañana de forma automática sin que yo lo esté escribiendo. Ya, si ustedes se fijan, la fecha es de hoy, que estoy grabando este video, es 7 de septiembre del 2022 y tenemos 7 de septiembre del 2022. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí hemos completado el ejercicio. Espero que las dudas que ustedes hayan tenido hayan sido resueltas y haya explicado algunas cositas que se me han escapado también a mí en clase. Este video se lo voy a compartir para que ustedes lo tengan y lo voy a compartir en los grupos de Telegram que manejamos de la clase. Vamos a dejar hasta aquí el video entonces. Espero que lo observen todo y que realicen el ejercicio tal cual. Saludos y bendiciones a todos, jóvenes.